fundamentalmente el tema de la transparencia en Tucumán es un tema en que Tucumán verdaderamente está aplazado, ¿no? Ajá. Si uno observa, digamos, lo que es el presupuesto para el 2011 y lo que viene siendo todos los presupuestos del 2003 en adelante, han ido perfeccionando este gobierno el sistema, digamos, de impunidad, es decir, para que no haya un seguimiento estudioso, digamos, de lo que es el presupuesto y la ejecución presupuestaria, y a partir de ahí, digamos, eso produce un derrame, una suerte de derrame en todas las actividades, digamos, de la provincia, que la afecta gravemente. Afecta en la seguridad, en la salud, en la justicia. Para dar un solo ejemplo, la justicia hoy por hoy tiene la misma estructura de 1948, creo que esto ya lo comentamos en una oportunidad. La justicia, por más que se cubran las vacantes que hay, que son muchas, y que afecta, digamos, gravemente el funcionamiento de la Administración de Justicia, aún con los juzgados completos, digamos, es decir, supongamos que hoy estén trabajando todos los juzgados en donde hubieron vacantes, la justicia va a tener serios problemas en su funcionamiento. No solo aumentó la población, digamos, del nivel de conflictividad para que vaya a la justicia, sino que en el ámbito penal se agravó la situación porque el delito no es el mismo delito que se cometía en el siglo pasado, en 1948, cuando se crearon toda la estructura, por ejemplo, de la justicia penal. Los índices de delictuosidad han crecido grandemente. En el 2003, cuando yo me fui, los niveles de delictuosidad, los ingresos de causa eran en el orden de 35-36 mil delitos por año, o sea, 3.500 causas por fiscalía acá en Capital, nada más, sin contar las de Concepción. Hoy esos delitos han aumentado en 50.000, ¿sí? 5.000 causas, sin contar el arrastre que viene de años anteriores. Pero sí, el tema de la transparencia, el tema de la ejecución presupuestaria, año a año, el Tribunal de Cuentas nos alerta sobre la imposibilidad de ejercer un control estricto. ¿Y qué dice? No se cumplieron las metas de auditoría eficaz porque no tuvimos los papeles a nuestra disposición para poder ejercer el control. Y bueno, y uno ve, ¿por qué digo yo que esto se fue perfeccionando con el tiempo? Primero, la ley de presupuestos que giraban a la legislatura preveía que absolutamente todo lo que se vaya a gastar en el año siguiente se prevea que esté en el presupuesto. Poco a poco se fue implementando la ley de administración financiera. El año pasado, a partir del año pasado ya está vigente la ley de administración financiera. Y a partir del año pasado se aplica el decreto reglamentario que casualmente reglamentó la ley de administración financiera. ¿Qué establece el decreto este? Que cuando no haya una específica mención a los organismos en cuanto a su asignación de recursos y gastos, el Tribunal de Cuentas no podrá auditarlo. Dicho en buen romance, por ejemplo, el artículo 9 y 10 de la ley de presupuesto para el año 2011 establece puntualmente que no se va a cumplir el artículo 18, última parte de la ley de administración financiera, a ese presupuesto. Vamos al artículo 18, última parte, que dice, establece el presupuesto de recursos y gastos de las comunas rurales. Analizamos, ¿no es cierto?, por qué esta excepción, y en el mismo decreto dice, cuando no se establezcan o no se presupuesten los recursos y gastos de comunas rurales, el Tribunal de Cuentas, y dice así específicamente, no podrá auditarlos, no podrá controlarlos, ¿no es cierto? No lo incluyen en el presupuesto, no lo auditan. Vamos, digamos, a las erogaciones a cargo del Tesoro, ¿no es cierto?, que tratan las transferencias a comunas y municipios, y para el año 2011, que es un año electoral, tiene la friolera de 2.700 millones de pesos para gastar, en forma que son transferencias, o sea, que el Ejecutivo las va a tratar en forma absolutamente discrecional, sin control, porque el mismo
el mismo Tribunal de Cuentas no lo va a poder auditar, porque el mismo decreto reglamentario que dictó el gobernador ha dicho: usted no controla nada. Digamos, esto unido al hecho que hemos tenido que hacer denuncias públicas y privadas, digamos, públicas ante los medios y ante la justicia, para que nos den la ley de presupuesto, porque estaba cerrada, digamos, bajo 7 llaves. Todo este tema de la transparencia genera, ¿no es cierto?, expectativas negativas en todas las estructuras del Estado, llámese comuna, llámese municipio, llámese entes descentralizados, llámese policía, ¿no es cierto? Todos los fondos que vinieron desde la Nación, por ejemplo, para seguridad, se los aplicaron y se los gastaron en forma directa, sin licitación pública, con el justificativo, entre comillas, de que la licitación pública demora mucho. Y bueno, con ese criterio, ¿no es cierto?, lo que se gasta en Tucumán es mucho y mal. Por eso nosotros, uno de los principales objetivos que tenemos es decir, nosotros con esa misma plata podemos hacer 5 veces más. Negar lo que se hizo sería necio, Pedro, eso es verdad. Se ha asfaltado infinidad de cuadras. Es verdad también que decir que el asfalto genera, digamos, ciudadanía. Yo les pediría que se metan en Chivero, que se metan en algunas zonas donde se han asfaltado. No se puede, porque eso no ha ido acompañando de una estrategia, digamos, que genere casualmente eso, ciudadanía. Los niveles de educación son muy bajos, los niveles de salud son muy bajos. Es decir, está bien, será el primer paso, pero lo que decimos nosotros con eso mismo que ha aplicado el gobierno en forma tan discrecional, nosotros podríamos hacer 5 veces más, y yo le aseguro que de mejor calidad, de mucha mejor calidad. Entonces, usted me dice, ¿cuál es la agenda? La agenda fundamentalmente es transparentar las cuentas públicas. Si no puede ser que el presupuesto no se sepa, no se conozca, ni siquiera por el mismo Tribunal de Cuentas. Mire, nosotros hemos tenido oportunidad de concurrir a seminarios en donde daban charlas algunos intendentes, Lifchik de Rosario, que ya va a ser el tercer mandato que va a llevar adelante, Rafaela, el intendente Rafaela, que creo que tiene 3 mandatos también, con la población, con la ciudadanía, organizan el presupuesto y presentan la ejecución presupuestaria. O sea, hay un presupuesto participativo. No en el sentido técnico, porque el presupuesto participativo es decir, juntarse con algunos sectores de la sociedad y decir, bueno, esta porción del presupuesto lo vamos a aplicar a esto. Esto es verdaderamente una gestión transparente, es decir, ustedes con la plata de los impuestos que ustedes han pagado y que me han permitido a mí gobernar, lo hemos aplicado a esto, y esta es la ejecución. La ejecución presupuestaria de Tucumán desde siempre, ni hablar de la época de Miranda, ¿no? Y en la época de Alperovich, como digo y lo repito, esto se perfeccionó, se perfeccionó la trampa, se perfeccionó la forma esquiva de transparentar los fondos públicos, y eso ha permitido que verdaderamente Tucumán en política de transparencia haya desterrado, por ejemplo, institutos como la licitación pública, que el artículo 12 de la Constitución de la provincia lo obliga. Bueno, esto produce un efecto, digamos, negativo en todas las instituciones del Estado, en todas las instituciones del Estado, y de ahí vienen los problemas de salud, de ahí vienen los problemas de educación, de ahí vienen los problemas de seguridad, de ahí vienen los problemas de la justicia. En el tema de salud y educación hemos aprobado una muy buena ley de educación. Esto tiene que ver un poco con el trabajo legislativo, ¿no es cierto? A mi criterio, una buena ley de educación. Qué bueno sería que las iniciativas, digamos, de la legislatura se profundicen. Hay infinidad, yo he presentado más de 300 proyectos, Pedro, en lo que va de mi gestión. Más de 300 proyectos, casi un proyecto por día. Entonces, no se los trata ninguno. Ahora, cuando se tratan algunos proyectos interesantes, como es el de educación, genera una gran expectativa en la sociedad y ha generado un debate y una participación de absolutamente todos los sectores que ha sido muy sano. Y hoy la ley de educación prevé el tratamiento, digamos, de escolarización a los chiquitos aún de 45 días.
que eso involucra, digamos, no solo la contención en medios especializados, sino la alimentación. El tema de los chiquitos desnutridos en Tucumán es un tema muy grave. Tenemos una tercera generación de desnutridos en Tucumán. Y esa tercera generación de desnutridos ya está cumpliendo, digamos, 17, 18 años. Y eso, la afección que tienen esas criaturas es de por vida. Claro. Está bien. Bueno, son muchos temas, digamos, Bien. pero fundamentalmente ese.